y este personaje tenía cosas muy valiosas, pero también tenía un lado oscuro bien grande. Y pues obviamente tuve que buscar en mí esos lugares oscuros, esos rincones que uno no quiere estar recordando o pensando en ellos o imaginándoselos. Y eso es a lo que me refiero, que de alguna forma me dejó un poco cansado y un poco como con esa sensación de que sí, como que me tironeé algo como ahí, como que pero nada grave, o sea, es algo como que siento que de hecho expandió mi capacidad para la actuación, para entender los personajes, para ser más empático, más sensible, pero dejó su huella, es más que una herida, dejó su huella este personaje en mí. Yo creo que en la vida uno a lo que más le tiene miedo es usualmente las cosas que más quiere y tiene miedo es porque le daría miedo fracasar en eso que sí le importa. Entonces, muchas veces en la vida de uno siento que pasa eso, que uno es un poco cobarde y no persigue eso que uno quiere. Pero digamos que siento que la fuga también en la serie y pues como ya tengo como ese concepto de la fuga es más de alguna forma una amnesia o olvidar algo o querer no, sí, como algo tan doloroso que uno no lo quiere como admitir, entonces uno lo olvida de alguna forma o el cerebro se protege y lo olvida. Y siento que para mí las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar en la vida, que de alguna manera me hicieron sentir muy débil y muy vulnerable y pues con ganas de huir y ojalá de olvidar, han sido como los despechos y la cosa con el amor, cuando hay desamor. Creo que eso es, pues por lo menos en mi vida, y sé que yo creo que probablemente en la vida de muchas personas, son las cosas que quisiéramos olvidar, que quisieran que pasaran rápido y no tener que estar ahí presente. No hubo un momento donde yo haya pensado que Camilo es algo externo, pero sí puedo decir que hubo un momento haciendo sobre todo esas escenas muy fuertes de llanto o de esas que tienen emociones muy crudas, muy fuertes, pues el hecho como de que me estuvieran saliendo con facilidad, aunque pues facilidad no lo fue porque hubo harto trabajo, pero digo, sí me estaban saliendo sin tener que perseguirlas, sin tener que angustiarme de si la iba a lograr o no, sino simplemente se estaban dando. Ahí sentí como otra vez volviendo a lo que decía Parra, como que de alguna forma sí pasaron muchas cosas para que yo esté en este lugar y el universo también tiene energías creativas y a veces trabajan a través de uno y lo mejor que uno puede hacer es no ponerle zancadilla. Y eso creo que pasó y lo aprendí con Camilo León y de aquí en adelante pues es algo que voy a usar en todos los trabajos que tengo. El haber pasado este tiempo con él y separarme un poco incluso de la obra de él, sino estar pasando tiempo con él, con la persona que es Mario. Y precisamente para mi personaje pues era clave que yo pusiera mucha atención y que yo aprovechara mucho esos momentos con Mario. Entonces puedo decir que todas las cosas que salieron de su boca las utilicé para este personaje. No solo la información que me dio, no solo como ese contexto histórico que hizo también y como que nos metió a todos, no solo a mí, sino a todos nos metió un poco en ese contexto de la masacre y de los años 80 y de qué estaba pasando, y no solo en la literatura, sino en la música. Me acuerdo que me recomendó verme un documental de música de rock en español, pues para sentir como un poco cómo era esa energía, esa atmósfera de la época, ese espíritu de la época. Y lo que te digo, todas las cosas que él decía fueron parte de la construcción de mi personaje, no porque fuera una caracterización de Mario, sino porque el arquetipo que es Mario es de hecho muy especial. Es muy especial y creo que es clave en un mundo tener ese tipo de personas soñadoras que de verdad estarían dispuestos a arriesgarlo todo por salir a cumplir ese sueño de hacer literatura y de contar lo que sienten, de volverlo una obra real, algo que los demás pueden coger y leer y también pues, sentirse conectados e identificados. Pero lo que te digo, para mí fue mucho más importante darme cuenta quién es él. Y digamos, la esencia de Camilo León y la esencia de Mario Mendoza quería que fueran la misma. Y creo que de alguna forma se siente así, que es una persona que mira a los ojos, que es una persona completa, que tiene un sueño y ese sueño es gigante, pero es una persona que no juzga, digamos, a los demás.
Pues ahí sí uno se le enciende el ego re duro un poquito, como que fue una alegría leer ese post pues, y en general lo que me ha dicho y saber que pues a una de mis leyendas, de mis héroes de la actuación realmente, pues saber que apreció tanto mi trabajo y no solo lo puso como en un post que hizo ahí en su cuenta de Instagram, sino también me hizo una llamada el día que se estaba estrenando la serie, que él lo vio con su novia y estaban ahí pues viéndola y él ya le dijo, él le dijo como, "Ay, lo debería llamar", pero no, y ella le dijo, no, sí, llámalo, entonces sí me llamó y pues para mí ha sido una de las llamadas más lindas que he recibido y pues sí, se siente, no sé, surreal, es un poco surreal cuando un ídolo de uno pues reconoce el trabajo de uno de esa forma. Y sí, trato yo de no pensar en las cosas superficiales que tienen estas victorias laborales que tienen los actores, pero honestamente es inevitable para mí sentirme como un poco bien orgulloso de que Andrés haya puesto eso. Y trato de pensar, sí, no pensar en las bobadas, en cosas vacías que si realmente uno les da mucha importancia, pues lo hacen sentir a uno vacío. Pero el reconocimiento de alguien como Andrés, pues realmente es algo que me llena mucho. César Mora es alguien muy especial porque pues sí, es muy talentoso, un maestro, no solo de la actuación, sino también de la música y de la vida, como que su forma de ser. Pero creo que lo que más me llevo, y creo que fue de las razones por las que las escenas con él quedaron tan bonitas, en especial, digamos, esa última, que no quiero hacer spoilers por si alguien no la ha visto, pero en el último capítulo hay una escena muy bonita con él y siento que salió así de bonita es porque realmente en él reconocí todo eso que Camilo León reconoce en su maestro, ¿sí? que es realmente un amor por eso, en mi caso es por la actuación. Cuando lo vi llegar a los ensayos, los primeros ensayos que tuve y pasamos de hecho esa escena bonita que hicimos en el capítulo 8, ya lo estaba haciendo tan bien que para mí era inevitable ya que se me empezaran a aguar los ojos y yo decía, no, pues tengo que guardar esto para la escena, pero es tan dedicado y tan bonito y tan apasionado y su mirada es tan amorosa y pues ya lo tiene todo, ya ha logrado todo, o sea, él no necesita comprobarle a nadie que es un duro y que es un actor, pero saber que siempre se entrega de la misma forma y con esa misma pasión y ese mismo amor. Yo creo que hay historias que vale la pena como ponerle la lupa y estudiarlas un poco mejor. Y en ese sentido creo que de hecho estamos siendo respetuosos también con las víctimas. O sea, siento que sería un poco más irrespetuoso tratar de pasar la página o esconderlo debajo de la alfombra y no pensar, no, eso no pasó. Siento que obviamente nosotros nuestra intención no era resolver el crimen o tratar de resolver todos los hechos de ese evento, pero sí era especular de alguna forma de por qué pasan este tipo de cosas y eso es muy válido, no solo es válido, siento que es importante que lo hagamos. Campo Elías fue como el primero, pero los 90s vinieron y después los 2000 cada vez hubo más. Entonces sí hay algo muy real que de pronto está causado por la sociedad como la estamos conociendo hoy en día. De pronto, sí, la desconexión que estamos sintiendo o el hecho del ritmo de trabajo que estamos teniendo que tener, que no nos deja como pensar en nada, o situaciones tan difíciles como de presión y presión y presión, digamos como si el bullying en un colegio, o hay tantas cosas como específicas de esta sociedad que sí está funcionando distinto, de una manera muy distinta. Estamos conectados por primera vez en la historia, todo el mundo, pero por alguna razón es la época más solitaria, yo creo, de la historia, como que todo el mundo se siente como que está en una burbuja y hay gente que la sabe romper con facilidad y comunicarse, interactuar, pero hay gente que no. Y en ese sentido pues es interesante, no para tratar de resolver el delito, sino para tratar de estudiar la naturaleza humana, de qué estamos hechos, quiénes somos. Traer niños al mundo ha sido difícil en todos los momentos. Entonces siento que yo realmente trato es de que ella tenga herramientas, tenga todas las herramientas que se me ocurra que pueda darle. No solo como digo intelectuales, sino también como de físicas, como no sé, o sea, también que sepa defenderse, defensa personal, todo ese tipo de cosas que uno se imagina
que uno quisiera tener, pues yo quiero que mi hija las tenga todas, como todas esas herramientas para poder navegar el mundo. Creo que una, de hecho, muy importante que uno a veces subestima es darle confianza. Darle la confianza de que ella va a poder, de que tiene toda la capacidad mental y etcétera para afrontar lo que se le venga. A mí me gusta darle la importancia que tiene el amor en el mundo, la verdad, pero a veces uno puede ser un poco ingenuo, un poco inocente y pues eso puede herirlo a uno mucho. Entonces siento que uno pues, como todo en la vida, hay que buscar el equilibrio. Siento que eso es la clave para todo, es buscar un equilibrio. Yo me lo pregunté mucho y lo resolví ya hace mucho tiempo, porque en mi caso yo nunca tuve afán de llegar a ningún lado. Yo he sido actor desde muy chiquito, desde antes de tener uso de razón, porque mi mamá me ponía a actuar desde muy chiquito. Y esto siempre, pues siempre ha sido como lo mío. Entonces el momento del éxito se resolvió cuando dije, si puedo comer, si puedo pagar mis recibos, y eso es éxito y listo, y no necesito nada más. Y hasta la fecha eso se mantiene. Ahora pues con el agregado que tengo una hija y que obviamente uno tiene que pensar en su universidad y en todas las cosas que se vienen, pero digo, si puedo hacer eso mientras soy actor, eso es éxito para mí, no necesito nada más. Ya ahora de pronto quedé embalado es con el post de Parra, entonces pues ya con eso y con el reconocimiento de alguien como Parra y pues el hecho de poder pagar mis cuentas de esto, eso es como el único éxito que necesito realmente. Una de las razones por las que siento que me he inclinado mucho más hacia el cine, y usualmente el cine independiente o cine de autor, porque precisamente a diferencia de la televisión o incluso de cosas como Estado de Fuga, que siento que de hecho es la excepción de la norma porque siento que tomaron muchísimos riesgos, creo que entonces más el cine independiente puede tomarlos aún más. Puede realmente, no tiene el riesgo de perder un presupuesto tan grande que tienen, digamos, como las producciones de televisión, o no tiene que gustarle a todo el mundo, ¿sí? Entonces puede de alguna forma hondar en esos lugares incómodos, que probablemente en el primer momento de uno ver algo incómodo, pues pasa lo que le pasa a todo el mundo, que es que no le gusta, a uno no le gusta estar incómodo, pero a veces en la incomodidad hay algo, y hay algo que uno tiene que entender o aprender o conocer. Y para mí es valioso que existan esas historias. A mí me encanta poderme entretener con el cine, también con la televisión bien hecha, con las cosas bien hechas, con las comedias. Me encanta la comedia, siento que además es muy difícil de hacer bien, es algo muy sofisticado. Pero esas películas o series o esas historias incómodas, arriesgadas, que saben que van a generar sentimientos no solo de placenteros, sino de incomodidad en el espectador, siento que son claves y ojalá nunca se dejen de hacer. Además, como con todo, es como ese tipo de historias hace que uno pueda disfrutar más las comedias. Pero si solo hubiera comedias, pues ya ni siquiera serían tan divertidas y no tendríamos ese lugar para también como hacer catarsis de esas cosas oscuras que también están en nosotros.